Un saludo para todos nuestros queridos hermanos, saludos a todos nuestros queridos amigos que siempre están pendientes de las transmisiones de este programa, el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos a esta página también, SMI Reforma El Salvador. Recuerden, queridos amigos y hermanos, suscribirse al canal para que les puedan caer siempre las notificaciones y siempre puedan estar estudiando con nosotros la lección. Tenemos como invitado en esta oportunidad al pastor Vicente Ortiz, al que le damos la bienvenida. Él compartirá con nosotros el estudio de la lección número 9. Bienvenido, pastor Vicente. Muchas gracias, hermano Giovanni. Es nuevamente para mí un placer poder compartir con ustedes en este set de estudio y también con todos los amigos y hermanos que se conectan para seguir creciendo espiritualmente en estas lecciones. Así que para mí es un honor y doy muchas bendiciones a todos los hermanos. Amén. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes el estudio de la lección. Es la lección número 9 para el sábado 31 de agosto de 2024. Vamos a tener este hermoso estudio. Esperamos que sea de ayuda para todos nosotros, podamos entender y comprender la lección y que también podamos ponerla en práctica. Con la ayuda de Dios y la de su Espíritu Santo vamos a estudiar esta lección. Pero antes de esto vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe y que nos dé de su conocimiento y de su sabiduría. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora venimos delante de ti y te damos gracias en primer lugar por darnos vida, por darnos salud. Te agradecemos también porque nos das el grato privilegio de poder compartir el estudio de tu palabra, poder tener esta oportunidad de estudiar la lección y también de transmitirla a través de esta página de SMI Reforma El Salvador. Pedimos una bendición, Señor, por este programa, por estos estudios y por todos aquellos que escuchan, Señor, tu palabra, están pendientes de cada uno de los programas que se transmiten. Ayúdales para que siempre puedan tener esas posibilidades de escuchar tu mensaje y que les ayude también a entender y comprender tu palabra. Quédate con nosotros en esta hora, derrama de tu Espíritu Santo en nosotros y también en tu pueblo, en tu iglesia en general. Perdona nuestras faltas y también nuestros pecados. Todo lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, queridos amigos, vamos a entrar de lleno al estudio de la lección número 9, sábado 31 de agosto de 2024, la cual está titulada Comprensión Espiritual. Ese es el estudio para el sábado 31 de agosto. Que el Señor nos ayude a poder comprender esta lección y también poder estudiarla por sí solo. Nosotros tratamos de compartir las respuestas a estas preguntas, a esta lección, pero ustedes también tienen el deber y la responsabilidad de estudiar por sí mismos, con ayuda de Dios y de su Espíritu, la lección. Vamos a leer el párrafo de introducción y dice así: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos capítulo 119, versículo 130. Cuando se estudia la palabra de Dios, se produce una notable apertura y fortalecimiento de las facultades mentales. Mediante la asimilación de las Escrituras y gracias a la intervención del Espíritu Santo, es como la verdad divina entra en el corazón para purificar y refinar todo el ser. Esto lo dice Recibiréis Poder, página número 60. Pastor Vicente, ¿pudiera aportarnos un comentario sobre la introducción? Claro que sí, hermano. Es importante que nosotros podamos ver, de acuerdo al concepto del tema, que para ser comprensivos espiritualmente no necesitamos tener una preparación académica necesariamente, sino que la comprensión espiritual va más allá de una capacidad intelectual, digamos, mortal, o de aquí de la tierra, capacidad intelectual terrenal, ya que la verdad espiritual que Dios quiere que comprendamos lo pueden entender todas las personas, independientemente del nivel académico, del nivel de entendimiento que hayan alcanzado terrenalmente o del nivel educativo.
Porque como dice la palabra aquí en el libro de los Salmos, cuando leías la introducción, hablando de los Salmos, dice que cuando se escucha la palabra o el principio de la palabra hace entender a los simples, es decir, a las personas que no han tenido una preparación académica grande, pero que sí tienen sinceridad en sus propósitos, sinceridad de corazón, entonces las cosas espirituales son comprensivas también a ellos. No son difíciles, porque la verdad es que, como dice, leí ahí un párrafo del Espíritu de Profecía que decía que la palabra del Señor es tan clara o es tan fácil de comprender que hasta los niños son capaces de entenderla, pero a la vez tienen una complejidad que las mentes más preparadas intelectualmente hablando no la pueden discernir del todo. Entonces, en este sentido, vemos que hay una diferencia entre comprensión de ciertas cosas, de ciertas ciencias, digamos, terrenales, con la ciencia espiritual. Dios permite y hace posible que todos aquellos que deseen, ¿verdad?, recibir el conocimiento lo hagan. Es una ciencia diferente, una forma de comprender diferente lo que Dios ha dado a nosotros. Y hay algo muy interesante que si nosotros permitimos que la palabra del Señor pueda penetrar en nuestra vida, nuestra misma capacidad intelectual irá aumentando y comprenderemos mejor. Así que eso es lo que puedo comentar de este tema. Amén. Muchas gracias, pastor. Eso así, nosotros vamos a comprender los temas y las escrituras, como dice acá, espiritualmente. Pero para poder comprenderlas espiritualmente, nosotros tenemos que entregarnos a Dios, consagrarnos a Él. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son temas espirituales. Y para poder entenderlas, nosotros tenemos que ser y estar espirituales. Amén. Pregunta número 1. Vamos a pasar a la pregunta número 1 con el pastor Vicente. Y dice así: ¿cuál es el propósito de Dios al difundir su sabiduría? Bien, desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, Él deseaba tener aquí en la tierra una generación de gente santa. El propósito de Dios era que se le alabare, que se glorificare su nombre y que la gente tuviera conocimiento del Dios vivo. Lamentablemente, como el pecado entró en el mundo, se distorsionó el conocimiento de Dios y las personas se alejaron de Dios constantemente. Pero Dios mandó un camino de rescate. Y el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, esta declaración del profeta Isaías nos da a entender un objetivo principal que Dios tiene. Y como la pregunta dice, ¿cuál es el propósito entonces en que Dios difunda su sabiduría? Es que los pueblos lo conozcan, que los pueblos entiendan, que los pueblos comprendan la grandeza del Dios vivo y puedan caminar en la senda que Él ha trazado. Ese sería el concepto o la respuesta que yo podría dar a esta pregunta, porque la Biblia lo apoya. Dios, si quisiera encerrarse en un círculo exclusivista, como lo interpretaron los judíos en el pasado, que siendo favorecidos por el conocimiento de Dios, no lo difundieron, sino que se lo quedaron para sí mismos. Entonces, al final, Dios buscó otros medios para que la gente o los gentiles conocieran su nombre. Entonces, el profeta Isaías sabía esto también y por eso de antemano da esa profecía que muchos pueblos de distintas naciones tendrán el deseo y el interés de conocer al verdadero Dios para poder caminar en esas sendas de rectitud que Él ha trazado de antemano. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Cuando Dios eligió a un pueblo después de que la humanidad lamentablemente se apartó, se separó de Él, después de muchos años Dios escoge un pueblo. ¿Cuál fue el propósito de Dios al escoger este pueblo? Darse a conocer entre los demás pueblos, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios. Al compartir de su conocimiento, de su sabiduría, Él quiere darse a conocer. Quiere que los pueblos lo conozcan. ¿Para qué? Para que conozcan su grandeza, conozcan su poder, conozcan todo el amor que Dios tiene con toda la humanidad. Y ese es el propósito de Dios. En conclusión,
¿Cuál es el propósito de Dios al difundir sabiduría? Para que los pueblos lo conozcan a Él, conozcan su grandeza y conozcan, como dice acá, su nombre, por medio de su palabra y por medio del testimonio que dan su pueblo. Amén. Amén. Pregunta número 2. ¿Qué principios caracterizan toda instrucción divina? Veamos y escuchemos qué es lo que dice San Mateo capítulo 22, versículo número 16. Dice así San Mateo 22, 16. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de personas. Amén. Veamos qué interesante. Vamos a resaltar aquí ciertos puntos. Primero, dice acá, ¿qué principios caracterizan toda instrucción divina? Primero, amor por la verdad, amar la verdad. Y eso es lo que nosotros también debe de caracterizarnos. Sentir un amor por la verdad. También tener veracidad, integridad, sinceridad y honestidad de lo que nosotros estamos conociendo y comprendiendo acerca de la verdad. También dice acá que enseñan la verdad, enseñan el camino de Dios con verdad. También dice acá la imparcialidad. Nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, tenemos que tener imparcialidad. No tenemos que ser parciales, sino que tenemos que tener imparcialidad. Y como punto número 4, no tenemos que hacer, como dice acá, acepción de personas. Esos son principios básicos que debe de caracterizarnos a nosotros al haber recibido la instrucción divina. Pastor Vicente. Sí, un comentario quiero agregar, hermano, aparte de la lista que tú mencionaste ahí, de amor a la verdad. Esto lo hace Dios porque deja en libertad a las personas que deseen, ¿verdad? Los que quieran o los principios que caracterizan esta instrucción tienen que ser estos, como tú mencionabas. La verdad es amar la verdad primero. Entonces, había una notita que no comentamos, pero es muy interesante en lo que dice que respecto al conocimiento de Dios hay muchas cosas por las cuales los hombres pueden dudar, porque no les queda claro. Pero también dice que hay muchas evidencias en donde sí pueden confirmar que el conocimiento de Dios es verdadero y es puntual. Entonces, nadie que no ame la verdad va a tener el deseo de difundirla o va a querer vivir esos principios, porque solo son caracterizados por aquellos que los aman, que los defienden, los enseñan y por supuesto no tienen parcialidad en nada. Así que eso es algo muy importante que nosotros debemos tener. Si amamos la verdad o si somos parte de esa verdad, tenemos que tener estas características también que tú mencionaste ahí. Amén. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos que amar la verdad. Y cuando nosotros amamos la verdad, enseñamos la verdad. Y cuando está la verdad en nosotros, amamos y enseñamos la verdad, también nos ayuda a no ser parciales, sino siempre tener la imparcialidad y a no hacer acepción de personas, ¿verdad? Estas cosas son muy importantes que nosotros pues podamos tenerlas, porque esas son las que nos caracterizan de que hemos recibido instrucción divina. Así es que, ¿qué principios caracterizan toda instrucción divina? En conclusión, amor por la verdad, que enseñamos la verdad, somos imparciales y no hacemos acepción de personas. Amén. Amén. Pregunta número 3, Pastor Vicente. ¿Qué efectos produce la instrucción que viene de lo alto? Bien, es muy importante al ponerlo en contexto así para entenderlo mejor. Cuando a nosotros se nos manda a hacer algo y no sabemos cómo hacerlo, es evidente que lo vamos a hacer mal. O de repente vamos a experimentar algo que no sabemos, nos va a salir mal. Aunque no tengamos el deseo de equivocarnos, si no sabemos cómo hacerlo, pero por obligación tenemos que hacerlo, de repente nos puede salir mal las cosas. La diferencia con esto es que cuando hemos recibido instrucción de lo alto, como dice la pregunta, la Biblia nos dice que escrito está en los profetas y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces,
cuando yo leo esa expresión, me pongo a pensar en la palabra el todo aquel que oyó. Si nosotros pensamos en oír, no solamente significa que físicamente oímos un llamado, oímos una advertencia, sino que, hermanos, significa que si yo oigo la instrucción de Dios es porque la voy a poner por obra en mi vida personal. A eso se refiere también cuando dice el que oyó, porque varios, imaginémonos en una iglesia, predicamos un mensaje de amonestación, por decir algo, por algo malo que se esté practicando, entonces van a haber personas que atenderán el mensaje. Es decir, que lo pondrán en su corazón y dirán, en verdad estamos haciendo mal, voy a corregir. Esa persona oyó el mensaje. Pero las otras también físicamente escucharon, pero si no pusieron por obra la enseñanza, entonces al final esa expresión quedó vacía. No escucharon, no atendieron. En este caso, para responder la pregunta ya directamente, todo el que oye, los efectos que produce la instrucción del Señor, es aquel que oye, dice la nota, algo que me gusta, hace las cosas bien. Si nosotros escuchamos al Padre, si aprendemos del Padre, si nosotros atendemos la voz del Padre, bueno, las cosas que vamos a emprender las haremos bien, con inteligencia, con dedicación. Y bueno, será un éxito para nosotros todo lo que emprendamos porque haremos lo correcto. Siempre vamos a hacer lo bueno. Por eso la nota dice, lo que vale la pena hacerse, ha de hacerse bien, bien hecho. Y no podemos fallar si la instrucción viene de Dios. Si hemos aprendido de Dios, si nos ha enseñado, por ejemplo, por decir algo, cómo cantar, cómo presentarnos ante Dios, cómo adorar, en qué día adorar, por ejemplo, son situaciones que nosotros podemos hacer bien cuando hemos aprendido la instrucción del Padre. Si no hemos aprendido del Padre, vamos a ir adivinando. Algunas cosas puede ser que las hagamos bien, otras cosas nos van a salir mal sin querer y entonces al final no vamos a tener la aprobación de Dios porque vamos a ir mezclando quizá parte de intuición con algo que no va a estar bien delante de Dios. Pero el que oye a Dios, como dice aquí, hace bien las cosas, los hace bien hechos. Y la última parte de la nota dice, a fin de llegar a ser cristianos inteligentes. Entonces, ese es el objetivo de Dios. El efecto que produce también es que aparte que hacemos bien las cosas, lo hacemos con inteligencia. Amén. Amén. Entonces, esos son uno de los efectos que produce la instrucción que viene de lo alto, ¿verdad? Nos capacitan y nos hacen hacer su voluntad. Como ya se ha dicho, ¿verdad? El que oye, el que presta atención a la instrucción, a la enseñanza, es el que viene a ser más inteligente, como lo dice la nota, a fin de llegar a ser cristianos inteligentes. ¿Por qué? Porque oyen la voz de Dios, se sujetan a la voz de Dios y se esfuerzan por hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y bien hechas, como decía Amén. el pastor Vicente. Entonces, en conclusión, ¿qué efectos produce la instrucción que viene de lo alto? Pues nos acercamos más a Dios cuando escuchamos su palabra, hacemos las cosas bien hechos y llegamos a ser cristianos inteligentes. Pregunta número 4. ¿Qué acciones acompañan la recepción del conocimiento divino? ¿Qué acciones acompañan la recepción del conocimiento divino? Como ya escuchamos la voz de Dios, como ya hemos aceptado la enseñanza de Dios, pues esa enseñanza y al estar dispuesto a escuchar la voz de Dios tiene que ir acompañado de algunas acciones. Es decir, se tiene que notar en nuestras acciones que hemos escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo se demuestra que hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuáles son esas acciones? Dice Juan 8:28. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Entonces, ¿cuál es una de las acciones que acompaña la recepción del conocimiento divino? Lo mismo que nuestro Señor Jesús expresó. ¿Cuál es la acción que debe demostrar, de manifestar que hemos recibido el conocimiento de Dios? Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, o vamos a hablar lo que nosotros queremos hablar, o enseñar lo que nosotros queremos enseñar, sino la voluntad de nuestro Dios. Vamos a enseñar lo que el Señor
quiere que enseñemos, vamos a hacer lo que el Señor quiere que nosotros pues, hagamos y vamos a hablar lo que Él quiere que hablemos. Así es que, queridos hermanos, esas son las acciones que deben de acompañar la recepción del conocimiento divino. Hacer la voluntad de Dios, enseñar la palabra de nuestro Dios. Pastor Vicente. Sí, un comentario. Leyendo la nota encontramos una línea que me llama la atención. Dice que la palabra de Dios, cuando es recibida como fundamento y consumación de nuestra fe, se recibe con el entendimiento y el corazón, y dice, de todo corazón es vida. Y aquí viene lo que yo quiero comentar. Y ha de ser incorporada a nuestra misma existencia. Entonces, eso es maravilloso. Yo entiendo la verdad, comprendo la verdad, acepto la enseñanza de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Incorporarla a mi vida. Porque resulta que alejados de Dios, mis hermanos, nosotros tenemos una vida propia, digamos, alejada de Dios, pero ahí está. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos normalmente en nuestra vida diaria están en contra de la voluntad de Dios. Pero no nos parece que sea mala cosa lo que hacemos. De hecho, cuando preguntamos a la gente cómo se considera, si buena o mala, la mayoría dice que está bien, que son buenas personas. Pero los parámetros que tenemos nosotros alejados de Cristo, pues distan de la calidad espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Por lo tanto, cuando hemos recibido la instrucción del Padre, cuando hemos recibido la instrucción de Jesús, entonces nos damos cuenta de lo alejado que estamos. Entonces nos someteremos a la palabra e incorporaremos, como dice la nota, a nuestra vida personal las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces así sería para nosotros. Exacto, entonces tienen que verse en nuestras acciones, ¿verdad? En nuestra experiencia, como ya decía el pastor Vicente, tienen que verse esos frutos y nosotros tenemos que experimentar esos cambios en nuestra vida para que otras personas también puedan sentir el deseo de conocer a Dios, de escuchar los consejos de Dios y que en ellos también se vean manifestados los cambios que hace y desarrolla la enseñanza que Dios comparte con los seres humanos. Amén. Pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice lo siguiente, Pastor Vicente. ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? Muy interesante la pregunta. El texto que nos relata acá para que nosotros saquemos la respuesta dice, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pienso, hermano Giovanni, que aquí en la tierra hay personas que tienen una sabiduría muy, muy grande. Humanamente hablando, han tenido oportunidades, han crecido y sus comentarios son bastante acertados en casi la mayoría de cosas. Sin embargo, los comentarios mayormente vienen a ser de humana sabiduría, como dice aquí, doctos en palabras, pero humanos. Sin embargo, las personas que han sido enseñadas por Cristo tienen una característica espiritual. Eso es lo que entiendo yo, porque aquí dice, mas no con palabras doctas de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu. Entonces, hay cosas, hermano, o hay situaciones en las cuales nosotros debemos actuar siempre de manera espiritual. Y eso nos ayudará a que podamos mantener un equilibrio, digamos, entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Si hay gente muy material en la iglesia, siempre va a querer dominar lo material, pero en asuntos de fe y en asuntos de espiritualidad, siempre tiene que prevalecer la enseñanza espiritual, la doctrina espiritual que Cristo nos ha enseñado. En este caso, la respuesta podría ser que la instrucción sería siempre espiritual. Siempre tendríamos ese fundamento, digamos, aunque haya cosas que son muy materiales, nosotros siempre trataremos de buscarle siempre el valor espiritual. Y nota lo que dice la nota. La educación cristiana significa aceptar en sentimiento y principio las enseñanzas del Salvador. Incluye el andar diaria y concienzudamente en las pisadas de Cristo. Entonces, eso es.
cuando nosotros a veces debatimos en ciertas cosas sobre la iglesia, debemos ir buscando el fundamento espiritual. Porque a veces nos atrevemos a decir, no, pero esto quizás no sea tan dañino que lo permitamos en la iglesia. Entonces, pero eso de humana sabiduría. Puede ser que no sea tan dañino, pero al buscar la aplicación espiritual debemos de pensar, ¿lo aprobaría Cristo? ¿Estaría de acuerdo el Señor Jesús en que practicáramos esta cosa o este método? Entonces, y ahí nosotros vamos a ir viendo que, aunque sea de muy buena inteligencia sacada cierto plan o cierto método, si no se aplica a lo espiritual, puede torcernos un poquito a llevarnos a la ruina al final. Así que la mera característica es que siempre va a ser espiritual la enseñanza. Amén. Muy bien, entonces ahí teníamos la respuesta de la pregunta número 5, ¿verdad? Esa instrucción no se debe basar en sabidurías humanas o en conceptos humanos o enseñanzas terrenales, sino que es espiritual, debe de ser siempre espiritual. Esa es la característica que debe identificar toda enseñanza celestial. Toda instrucción celestial tiene que ser identificada por una enseñanza espiritual. Amén. Amén. Pregunta número 6. Y la pregunta 6 dice, ¿cuál debería ser el centro de todo conocimiento? ¿Cuál debería de ser el centro de todo conocimiento? Hechos capítulo 1, versículo número 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿cuál es el centro de todo conocimiento? ¿De quién debemos de hablar nosotros en cada momento? De nuestro Señor Jesús. En cada enseñanza espiritual que nosotros vayamos a hacer y vayamos a dar, ¿quién tiene que ir siempre en esa enseñanza como punto céntrico? Nuestro Señor Jesucristo. Hablar siempre de Jesús, de ese debe de ser el tema principal, como dice acá, debe ser el centro de todo conocimiento, Cristo Jesús. Pastor Vicente, Amén. ¿un comentario? Sí, me estoy acordando de un texto de la Biblia que dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo o dijo, no cabrían los libros en el mundo. Eso es impresionante pensar, en el sentido de que nosotros vemos lo grande que es el mundo, pero que no haya espacio para tantos libros, entonces eso es grande. Entonces, por eso, mi hermano, en la nota tenemos 3 temáticas impresionantes que dice que nosotros debemos rebuscarnos y estudiar siempre, como lo es Cristo crucificado por nuestros pecados. Es una materia grande, amplia, que nosotros al pensar cómo es que Dios dejó o Jesús dejó el cielo, ¿verdad? Para venir a morir, para venir a padecer y morir crucificado, es un tema que nosotros deberíamos investigarlo y no le daríamos fin, porque es tan grande, es tan amplio. El segundo tema sería Cristo resucitado de los muertos. Entonces es otra temática en donde nosotros podíamos ampliar mucho nuestro pensamiento, nuestros criterios, y también no le dejaríamos o no le llegaríamos al fin a este tema, porque hay mucho que pensar, mucho que investigar acerca de que Cristo fue resucitado. Y el otro tema que aparece aquí es Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Entonces, esta otra es la ciencia de Dios, la ciencia de la salvación, lo que nosotros necesitamos investigar y tratar de ir aprendiendo más y más y más. En una lección pasada decíamos que el estudio de Dios no tiene graduación. La sabiduría de Dios no tiene tope. Entonces, y estos son temas tan grandes que nos vamos a espaciar, si Dios nos permite y somos fieles también, entonces estaríamos con Cristo en las mansiones eternas, y estos son los temas de estudio que vamos a tener y nunca le daremos fin, porque siempre habrá nuevas cosas que investigar y nuevas cosas que aprender.
Exacto, Amén. amén. Entonces, no solamente va a ser el centro de todo, de toda enseñanza y de todo conocimiento aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús, sino que también lo será en la eternidad, ¿verdad? Vamos a hablar, Amén. como lo dijo el pastor y resaltó esa parte de la nota, vamos a estudiar de Cristo crucificado por nuestros pecados, cómo es que se llevó a cabo, cómo se tomó esa decisión y cómo fue todo ese proceso. Cristo resucitado también de los muertos, cómo es que Jesús estando muerto, cómo es que Él pudo regresar a la vida por sí mismo. Y por último, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Ese va a ser el centro, no solamente aquí en la tierra, sino que también en la eternidad, ¿verdad? Todo conocimiento, toda enseñanza, Cristo Jesús será el centro hoy y por todos los siglos. Amén. Amén. La última pregunta, y dice la última pregunta, ¿qué cambios ocurren en alguien que es enseñado por Dios? Pastor Vicente, ¿cuáles son los cambios que ocurren por alguien que es enseñado por Dios? Qué bonito es esta pregunta, su respuesta. Nos debe hacer meditar a nosotros en que podemos hacer un análisis si nosotros hemos experimentado esto. Nosotros creemos que Dios nos instruye a través de su palabra, pero como hemos venido enfocando, si oímos solo físicamente, pero no obedecemos sus enseñanzas, no ha penetrado la enseñanza en nuestra vida. Porque aquí el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículo 21 al 24, dice: si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y a renovaos en el espíritu de vuestra carne, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad y en verdad. Entonces, ¿cuál va a ser el cambio, según la pregunta, que ocurrirá en las personas que son enseñadas por Cristo o enseñadas por Dios? Va a haber un cambio de vida y no solamente una mejora, va a haber una total renovación, una restauración completa de la imagen de Dios en el hombre, dice la nota. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros dejaremos la vieja manera de vivir, el viejo hombre, la vieja mujer, y entraríamos en una nueva relación, en una nueva vida con Cristo. Es decir, para ejemplificar, si un hombre gustaba de hacer prácticas viciosas, ¿verdad? Como el alcohol, el tabaco, que oye la verdad, se convierte, deja de hacerlo. Si hay otros vicios que son considerados por el ser humano menos perjudiciales, pero que al igual espiritualmente vienen a degradar el concepto de Dios, como por ejemplo la bigamia, el adulterio, la fornicación, son aspectos que en la sociedad no se consideran como pecados demasiado extremos. Es más, en la sociedad en la que vivimos, casi es natural que una persona pueda tener dos parejas. Pero si esto es así, una persona que escucha el mensaje y que se ha enseñado va a entender que debe dejar esa vida y que se debe concentrar en solo una, en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Efesios que dejemos la vieja manera de vivir, el viejo hombre que se quede atrás y que los viejos deseos engañosos, mentirosos que quizás nosotros teníamos deben ser también desterrados de nuestra vida para ser renovados en el espíritu, en la mente y por supuesto en las acciones, ¿verdad? Como un hombre nuevo, con acciones de justicia, de santidad y de verdad. Eso va a ser el resultado, ese va a ser los cambios que nosotros experimentaremos en nuestra vida si hemos recibido la enseñanza de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor desea hacer, ¿verdad? En el plan de la redención, dice la educación, página 15 en la nota, que en la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. ¿Por qué? Porque la perdió, ¿verdad? El ser humano, el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que quiere hacer Dios en la obra de la redención? Quiere restaurar la imagen que el hombre perdió. ¿Qué es lo que en sí quiere restaurar Dios? Quiere devolverle la perfección que había perdido, porque la perdió, él perdió la perfección. Y por eso dice acá, devolverlo a la perfección con que había sido creado.
¿Por qué? Porque perdió la perfección, perdió la imagen de Dios y Dios quiere devolverle nuevamente al ser humano la perfección con la que lo creó. Quiere devolverle también el desarrollo del cuerpo, de la mente y del alma a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Eso es lo que el Señor quiere hacer y esos cambios son los que deben de realizarse en la vida, como ya ha dicho el pastor Vicente Ortiz. Así es que, queridos hermanos, ¿han ocurrido los cambios en nosotros, pastor Vicente? Sí, solo un pensamiento que me viene. El hombre, hermano, cuando fue creado por Dios, era igual a Dios, a la imagen de Sí, Dios, exacto. dice, era independiente, tomaba sus propias decisiones. Dios le había dejado la facultad de que por voluntad propia le sirviera, entonces eso podía. Pero al dejarse vencer por Satanás, perdió esa Perdió independencia. todo eso. Las decisiones ya no las tomaba por sí mismo. Había un enemigo, en este caso el diablo, que lo obligaba a tomar decisiones equivocadas porque ya no era libre, era sometido bajo el poder de Satanás. Entonces Dios quiere que nosotros recuperemos esa independencia, esa capacidad de decidir por nosotros mismos, porque mientras estemos en pecado, somos esclavos del pecado. Exacto. Y Dios quiere liberarnos de eso. Dios quiere que recuperemos eso, ¿verdad? Él quiere devolvernos esa libertad que tuvimos al momento en que fuimos creados por Dios y devolvernos, ¿verdad? Esa imagen de Dios, esa, como ya decía el pastor Vicente, esa libertad de decidir y también que podamos ser perfectos como nuestro Dios es perfecto. Amén. Así que mis queridos hermanos, queridos amigos, este es el estudio de la lección número 9, titulada Comprensión espiritual. Todo lo que nosotros vamos a estudiar, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a comprender espiritualmente, porque las enseñanzas de Dios se entienden y se comprenden como espiritual. Así que el Amén. Señor nos pueda ayudar y pueda bendecir el estudio de la lección, pueda bendecirle a cada uno de ustedes que compartieron con nosotros este estudio y esperamos que sea también de mucha ayuda en el crecimiento espiritual. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración para que este estudio nos quede grabado en la mente y en el corazón y que también podamos ponerlo en práctica. Vamos a finalizar con una oración por el pastor Vicente Amén. Ortiz. Amén. Oremos. Bondadoso Padre que moras en el cielo, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En esta hora del día queremos agradecerte por permitirnos poder compartir con nuestros hermanos este maravilloso estudio de la lección de escuela sabática. Que permitas, Señor, que nuestras vidas puedan ser influidas por tu palabra y podamos ser transformados, que podamos ser enseñados por ella, que nuestros oídos físicos estén atentos y nuestra voluntad esté disponible para hacer los cambios con tu ayuda en nuestra vida y podamos reflejar esa sabiduría que tú has querido plasmar en nuestras vidas. Queremos también suplicarte por todos nuestros hermanos que comparten con nosotros estos estudios, que en sus vidas personales también puedan ser prosperados, que podamos entender, que podamos también tener la buena voluntad de convertirnos a ti, de obedecerte de corazón, para que reflejemos tu nombre en donde quiera que estemos. Ahora, Señor, levanta con tu bendición a cada uno de mis hermanos y a nosotros también, danos siempre tu gracia, tu sabiduría. Lo pedimos no porque nosotros lo merezcamos, lo pedimos todo confiando en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera hemos finalizado el estudio de la lección. Agradecemos a Dios por darnos este privilegio de compartirla con ustedes. Agradecemos también al pastor Vicente gracias, por hermano. acompañarnos. Y están invitados para que el sábado podamos congregarnos en el templo y podamos compartir todos, ¿verdad?, el estudio de la lección y podamos aportar lo que hemos comprendido de cada una de las preguntas que están en este estudio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y desde ya les deseamos a todos un feliz Santo Sábado. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos, que Dios los guarde y les dé sabiduría. Amén. Es mi deseo. Amén. Amén.